La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de, de la guerra espiritual. Voy a hacer esta parte en este estudio en dos partes. El primero es conociendo al enemigo. Debemos de conocer a nuestro enemigo. Y dos es cómo derrotar al enemigo. Nos vamos a enfocar en la palabra de Dios para conocer al enemigo, porque aunque la mayoría de la gente que estudia la Biblia sabe que nuestra lucha es contra demonios, aunque no lo crean, la mayoría de la iglesia no entiende esto, hermanos. Vamos a estudiarlo, ¿verdad? Para eso el Señor constituyó a personas para predicar la palabra y para que tengamos conocimiento del Señor, y también para eso nos dio su Santo Espíritu. Efesios 6 del 10 al 13. Antes de entrar al contexto para conocer a los demonios, para conocer al ángel, a Satanás, vamos a ponerlo así, vamos a mirar versículos que para poder entender cómo derrotar a Satanás, hermanos, ¿ok? Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de Él, no de la nuestra. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque hay día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ok? Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos comiendo la cena del Señor, donde hace el nuevo pacto, el Señor les dice, ¿verdad?, que lo van a negar. Lo que va a acontecer, Jesús les dice: el que no tiene espada, cómprese una espada. Y por ahí sale, vamos a decir, Pedro diciendo: Señor, aquí tengo una espada. Y Jesús dice: basta. Jesús no estaba hablando de una espada literal. Ya estaba escrito en Zacarías que Dios derrota a Satanás con su Santo Espíritu. Cuando vienen por Jesús, cuando Judas recibe la recompensa por haber delatado a Jesús y vienen por él, Pedro saca una espada. Acuérdense, algunos minutos antes le había dicho que todos lo iban a negar. Entonces Pedro, que era valiente, saca la espada y le corta la oreja a una persona, y Jesús le dice: mete eso en su lugar. Entonces Jesús le dice que no es así como peleamos las batallas. ¿Por qué? Porque el que usa la espada, literal, a espada morirá. Mucha gente cristiana que usa la palabra de Dios, pero que la usa para criticar y condenar a las personas, mueren irrevisiblemente. O sea, no están de parte de Dios. ¿Por qué? Porque están usando la espada erróneamente, hermanos. Erróneamente, para condenar a la gente. Jesús no vino a condenar a la gente. Jesús vino a salvar a lo que se había perdido. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de cómo Pablo expulsó a un demonio, a un espíritu, a un ángel desobediente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, Hechos 16 del 16 al 24,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, un demonio. Fíjense bien, hermanos, aquí vamos a entrar a conocer lo que ahorita se le conoce como un alter. Alter. En la psiquiatría, antes se le conocía a las personas que tenían, que tenían diferentes personalidades, se le conocía como personalidad múltiple. Ahora se le conoce como, en inglés, DID, déjenme ver, DID. Es un desorden de la personalidad, algo así. Vayan y búsquenlo en el DID. Ahorita se lo saco o se los voy a poner ahí abajo. De hecho, les voy a poner links para que vayan y estudien y miren a estos alters. De esto me voy a enfocar más en la segunda parte, o sea, cómo derrotar a los demonios, ¿ok? Porque son espíritus, son ángeles desobedientes. Y aquí vamos a comprender a quiénes son esos ángeles caídos, ¿ok? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Aquí el que está escribiendo es Lucas, el libro de los Hechos. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso era bueno. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vayan y vean el contexto, lo que pasó. Los azotaron, los metieron a la cárcel, eventualmente tembló. Ok, hermanos, nosotros debemos de esperar esto. Vienen contra nosotros. Ok. Esto viene contra nosotros. ¿Por qué? Porque andamos predicando las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Ahora sí vamos al libro de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, acuérdense, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz y aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, le dio vida. Entonces Dios lo hizo eventualmente a su imagen y semejanza, ¿ok? Pero acuérdense, Dios le dio un mandamiento, ¿ok? No vas a comer del árbol, vamos a decir, de la ciencia del bien y el mal. No vas a comer de eso, o sea, tú no vas a saber. No comas de eso, o sea, lo que es pecado, porque si comes de eso, morirás. ¿Y qué hizo? Satanás engañó a la mujer, a Eva, y le dijo: si tú comes, vas a ser como Dios. Y no vas a morir. Fíjense bien. Satanás le dijo una verdad y una mentira. Cuando le dijo vas a ser como Dios, no le estaba mintiendo. Pero cuando le dijo no vas a morir, ahí le mintió. Ahora, el tener conocimiento del pecado, eso es ser como Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el árbol de la sabiduría, del bien y del mal.
Entonces, si nosotros no sabemos eso, pues no sabemos lo que es pecado, o sea, andamos desnudos. Entonces, pero en la medida que conocemos el pecado, vamos a decir, a través de los 10 mandamientos, entonces ya somos como Dios, porque sabemos lo que es pecado. Entonces, pero por saber el pecado, estando en este mundo, ¿qué pasa con nosotros? Morimos. Morimos. ¿Por qué? Porque no hacemos lo bueno, sino hacemos lo malo. Entonces, porque Satanás engañó a Eva y eventualmente Adán supo también lo que era pecado, o sea, desobedeció a Dios. Entonces, fíjense el castigo, en este castigo para la serpiente. 3:14. Y Jehová Dios dijo a las... hay un castigo para Adán. ¿Cuál es el castigo para Adán? Te voy a poner a trabajar para que le eches ganas, para que con el sudor de tu frente te ganes tu comida. A Eva le dijo, tú vas a tener tus hijos y vas a sufrir. Vas a tener dolores de parto. Que todo esto es simbólico. Y a Satanás le dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste eso, Satanás, maldita serás entre todas las bestias. O usa como ejemplo una serpiente. Yo ya hice el estudio en relación a la serpiente. La serpiente es un falso profeta y un anciano. Uno es la cola y otro es... Entonces nosotros podemos derrotar a la serpiente, al falso profeta y al anciano. ¿Ok? Dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Satanás, desde el primer día de la creación, Satanás nunca ha tenido reposo. Satanás no tiene reposo. El espíritu de Satanás viene y mora, se mete en las personas, pero no tiene reposo. Nunca ha tenido paz. Un ejemplo es Saúl. Saúl, que tenía el espíritu de Satanás cuando desobedeció a Dios y quiso hacer lo que no le correspondía, lo que le correspondía al profeta, él quiso hacerlo. Él era rey. Dios le había dado un puesto, era rey, pero quiso hacer el trabajo del profeta, lo que le pertenecía a Samuel. Entonces, por haber desobedecido, Dios se apartó de él. El Espíritu de Dios se apartó de él. Entonces, Satanás, que solamente come polvo, y Saúl, que es polvo, venía, y vamos a decir, Satanás come de Saúl, Saúl come de Satanás, o sea, ni Satanás ni Saúl tienen paz. ¿Cuándo era? Cuando tenía un poquito de descanso. Saúl, cuando venía David y tocaba. O sea, simbólicamente, cuando Jesús vino a la tierra, Satanás de alguna forma descansó un poquito en Jesús y de hecho lo quiso engañar. Pero no, o sea, y lo quiso engañar inclusive con la palabra de Dios. Pero sabemos que Jesús no fue engañado. Entonces, Satanás, hermanos, no es otra cosa que todos estos espíritus, este demonio, o estos demonios, o estos alters, que no tienen paz. ¿Por qué? Porque rechazaron en el Antiguo Testamento, en el Génesis, por haber desobedecido a Dios. Por ejemplo, Caín, y ahorita vamos a mirar eso. Y eventualmente cuando vienen los 10 mandamientos, bueno, el que no cumplió los 10 mandamientos, eventualmente murió y se convierte en un ángel, pero un ángel desobediente, un ángel caído. Cuando viene Jesús, Jesús murió, no solamente por nosotros, Jesús también murió por los que habían desobedecido, o sea, por los ángeles. ¿Quiénes llevan el juicio hacia estos ángeles caídos? Nosotros juzgamos a esos ángeles caídos, así como a las personas. Por ejemplo, nosotros cuando vamos con Ramón y predicamos el evangelio,
estamos haciendo un juicio con Ramón, pero también con los ángeles caídos. Entonces, fíjense bien, Satanás solamente puede comer maldad en las personas, ¿ok? Eso lo van a entender un poquito después. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. En el mar hay peces. ¿Quiénes son esos peces? Los que reciben el evangelio. Esos son los peces. En el mar hay tiburones, hay barracudas, el pez más grande se come al más chico, pero en el mar, vamos a decir simbólicamente, somos nosotros. Entonces nosotros debemos de pasar por el mar rojo, donde hay muerte, donde hay maldad. Si tenemos a Jesús, nosotros debemos de morir a los deseos de Satanás, del mundo, o sea, eso es ser bautizado. Debemos de morir a los deseos de la maldad y nacer juntamente con Cristo Jesús. Okay. La Pascua, la cena pascual que hicieron, que era la 10ª plaga, en la 10ª plaga Dios, fíjense bien, en el libro del Éxodo, y yo voy a usar el libro del Éxodo, de ahí solamente lo que está escrito, no me voy a enfocar en la escritura, porque ya la mayoría de la gente que estudia la palabra de Dios ya lo sabe. Dios castigó al faraón y al ejército, que es figura de Satanás y sus demonios, pero no al pueblo de Israel, que estaba sometido por el faraón y su ejército. Dios castigó con 10 plagas. La 10ª plaga fue la Pascua, la cena pascual. Como ellos no la comieron, murieron los primogénitos. Pero vamos a decirlo, el pueblo de Israel comió la Pascua. Entonces, y sus hijos no murieron. Entonces, el faraón fue quebrantado porque murió su hijo. Entonces, eventualmente deja salir al pueblo de Israel. Pablo dice en 1 de Corintios, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Ahí está el símbolo, ¿ok? Entonces, nosotros cuando escuchamos el testimonio de Cristo Jesús, ya somos libres de Satanás y sus demonios. Pero tenemos que pasar por el Mar Rojo, tenemos que llegar al monte Sinaí, por lo menos el que subió al monte Sinaí fue Jesús, Moisés, figura de Cristo, pero tenemos que atravesar el desierto, hermanos, para llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es entrar en la tierra prometida. O sea, poder amar, tener paz aunque haya tribulación, y terminar la carrera cristiana. Eso ya es fruto del Espíritu. Esa es la tierra prometida en este mundo. Entonces, nosotros ya somos a imagen y semejanza de Dios. No. Esa imagen y semejanza se perdió cuando pecó Adán. Se perdió. Ya no somos a imagen y semejanza de Dios. Pablo dice que Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios, o sea, el nuevo Adán. Y Pablo lo explica muy bien. Pablo lo explica. Entonces, el que tiene la imagen y semejanza de nuestro Padre Dios es Jesús. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo que me conoces, que me has visto y no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús hace imagen, la imagen misma de nuestro Padre Dios. Entonces, para nosotros, lo único que tenemos que hacer es someternos al nuevo Adán, que es Jesús, justificándonos en su sacrificio y en su muerte y en su resurrección. Entonces, en eso somos perfeccionados. El perfecto es Jesús. Adán, que era perfecto, ¿qué hizo? Lo engañó Eva. Pero a Eva fue engañada.
Entonces, Eva simbólicamente es la iglesia. Simbólicamente es la iglesia. Entonces, Adán, fíjense bien, Adán pecó voluntariamente por Eva. Él pecó, ¿por qué? Porque no se quería quedar sin su chulis. Que es simbólico de Jesús. Jesús no pecó, pero Él llevó el pecado de Eva, o sea, de nosotros. Él lo llevó. Con sudor de sangre se ganó el sustento. Entonces, nosotros que predicamos la palabra de Dios, por ejemplo, Pablo dice: ¡ay, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto! La iglesia es la madre. Los que predicamos la palabra de Dios somos la madre, somos Eva. Pero no piensen que una persona se va a convertir y ya va a entrar en la tierra prometida como si nada. No, bueno, cuando predicamos el evangelio, sí. ¿Verdad? Pablo lo dice en Romanos. Los que no tuvieron dolores de parto, o sea, así como por ejemplo en Hechos 10, Cornelio recibió el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. ¿Okay? Eso quiere decir que ya Satanás no buscó cómo engañar a Cornelio. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Entonces recibieron el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo estaba con ellos. Ya estaban en la tierra prometida. No. Ahora, a través del recibimiento del Espíritu Santo, hay que entrar en la tierra prometida. O sea, hay que dar fruto. ¿Ok? Y eso lo voy a compartir en la segunda parte. Génesis 15. Fíjense bien, aquí Abraham es figura de Cristo. ¿Ok? Para poder entender otros versículos, por eso les estoy hablando todo esto. Si no se los digo, nunca lo van a entender, hermanos. Nunca lo van a entender. Entonces es necesario que yo les lea todo esto para que puedan entender versículos más, para que eventualmente entiendan cómo trabaja Satanás. Génesis 15. Abraham es figura de nuestro Padre Dios, de Cristo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Acuérdense, el contexto fue que Abraham salió de su tierra. Dios le dijo: te voy a llevar a una tierra que no conoces, que fue lo mismo que hizo nuestro Padre Dios con Jesús. Jesús, estando en el cielo, el Padre le dice: sal de la tierra de tu parentela, o sea, del cielo, y ve a una tierra que yo te voy a dar. La tierra somos nosotros. Salió sin saber a dónde venía Jesús. Entonces nosotros somos ese. Abraham salió sin saber a dónde iba. Entonces eventualmente el Señor le mostró la tierra prometida. La tierra prometida para Jesús somos nosotros. La tierra prometida para nosotros es Jesús. Es el Espíritu de nuestro Padre Dios. Entonces fíjense, ya una vez que sale de ahí Abraham, siendo ya un anciano, 75 años tenía. No temas, Abraham, en la visión. Yo soy tu escudo, que es lo mismo que dice Pablo acerca de tener nuestra armadura completa. Yo soy tu escudo. No piensen que Pablo se agarró inventando ahí la armadura. No. Pablo usa la palabra de Dios. Entonces, fíjense bien. Nuestro escudo es Dios. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando? Ni tengo hijos. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, todavía no le cambiaba el nombre: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Nosotros somos hijos de Abraham, simbólicamente. Ya hice yo un estudio que le puse hijos de Abraham, vayan y véanlo. Dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Acuérdense, Abraham es figura de Cristo.
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó, aquí está, fíjense, aquí está el evangelio, aquí está la promesa. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, solamente por creerle, le fue contado por justicia. Tú eres pecador, sí, yo soy pecador. Jesús murió por ti. Gracias, Jesús. Él llevó tus pecados en la cruz. Él te justifica de todos tus pecados. Le creemos a la persona que nos predica el evangelio y nos es contado por justicia. Ahí ya somos hijos de Abraham. Recibimos el Espíritu Santo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, fíjese bien, ¿ok? En relación a los demonios, ese es el estudio. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Aquí está simbólicamente lo que Jesús hace. ¿Qué hace Jesús? Voy a poner la madre contra la hija contra la madre, los hijos contra los padres contra... Él no vino, Él vino a dividir. Él vino a poner disensión. ¿Por qué? Porque le quiere dar de comer comida a las aves del cielo. ¿Ok? Fíjense bien. ¿Cuándo? Aquí dice de 3 años. Por eso yo les he dicho siempre, se habla del tercer día, hay 7 días. ¿Cuándo es cuando viene Jesús? En el tercer día, 3 años y medio, o la media vida, andamos en el mundo, la segunda media vida, o sea, los segundos 3 años y medio eventualmente es para entrar eventualmente en el lugar santísimo, en el cielo, dar fruto. ¿Ok? Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, no las partió las aves, ¿ok? Las aves del cielo, ¿ok? Esto es literal, pero es simbólico también. Las aves del cielo son los ángeles de Dios obedientes y los ángeles desobedientes. Por ejemplo, simbólicamente yo les voy a hablar siempre de 2 aves, una paloma o un palomino y los buitres. Los buitres, ¿ok? ¿Qué comen los buitres? O sea, ¿qué come Satanás? Animales muertos. ¿Cuáles son los animales muertos? Los que no tienen a Cristo, los que son esclavos del pecado y andan buscando las cosas del mundo. El que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces viene Satanás, que es el buitre, que es el águila, que es el... y come esos animales. Nosotros somos esos animales. Nosotros podemos ser ratones, ratonas, podemos ser lagartijos, podemos ser los que andan en el polvo, nosotros podemos ser a toda esta clase de animales. Está en Hechos 10. Dios le muestra una visión a Pedro donde mira animales impuros. Los animales impuros eran los que no eran judíos. Le dice, mata y come. Dice, no, Señor, porque nunca he comido yo animales impuros. Lo que yo purifiqué no le llames impuro. O sea, todo ser humano, ya Jesús murió por todos los seres humanos. Simbólicamente son los animales. Como les digo, antes de llegar a los pies de Cristo, o somos ratones, o somos culebras, o somos todo este tipo de animales. Entonces, si andamos comiendo polvo, entonces ¿qué hacen? Las águilas, las aves se alimentan de estos animales. Y las aves son simbólicamente demonios, ¿ok? Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Abraham, que es figura de Cristo, que ¿quién espanta a las aves del cielo que vienen contra nosotros? Cristo Jesús. Mas a la caída del sol, o sea, cuando viene la oscuridad, cuando viene el día malo,
sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Le promete un hijo. No fue el de la promesa, simbólicamente es Isaac, no el que tuvo con la espada, con la esclava. Ahí están los dos pactos. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, o sea, en Egipto. Su descendencia, o sea, Isaac, Sara tiene a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, a su esposa, tiene a sus hijos, a Esaú y a Jacob, pero Dios escogió a Jacob. Y Jacob, a Dios le cambia el nombre y le pone Israel. ¿Cuándo? Cuando Jacob oró a Dios. Cuando se acordó. ¿Por qué oró? Porque tenía miedo que lo matara su hermano, al que le había robado las bendiciones. Que de hecho se las compró. Porque Esaú despreció la primogenitura de su padre. Se las cambió por un palato de lentejas. Entonces lo quería matar. Entonces él tenía miedo. Cuando venía de regreso, oró a Dios. Ahí es donde simbólicamente pelea con el ángel. Y Dios escuchó su oración. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios puso en el corazón de Esaú que no lo matara. Entonces lo recibe. Bueno, eventualmente llega a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Pero no era el tiempo todavía. ¿Qué hacen? Eventualmente Israel tiene 12 hijos. Uno de esos hijos es vendido por sus hermanos. Ahí estaba escrito que Jesús iba a ser vendido por sus hermanos, o sea, José. Entonces José llega a Egipto y Dios le dio el don de ciencia, era profeta, podía interpretar los sueños. Entonces, esto que hicieron ellos, sus hermanos, Dios lo usó para bien. Entonces José estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque una mujer ahí quería tener sexo con él no quiso. Entonces eventualmente ella engaña a su marido de que él quería abusar de ella y eventualmente lo meten a la cárcel. En la cárcel le da la interpretación del sueño a 2 personas y le dice: mira, dice, tú vas a salir de aquí. ¿De verdad? Dice, sí. Dice, pero cuando salgan no te olvides de mí. ¿Qué hizo la persona? Se olvidó de él. Y por ahí siguió preso José. Eventualmente el faraón tiene un sueño y por ahí salió, pues por ahí hay alguien que interpreta los sueños. Entonces viene José, le interpreta el sueño y le dice, dice, va a haber abundancia, pero luego va a haber escasez. Y le dice lo que tiene que hacer, le dice, ok, tú hazlo. Y lo pone como su mano derecha. Ahí simbólicamente el faraón es figura de Cristo y José, que es figura de Jesús, bueno, le es dado. Entonces Jesús viene y nos dice, con la palabra de Dios, está por ejemplo en el libro de Proverbios, mira a la hormiga perezoso, o sea, preocúpate de alimentarte de la palabra de Dios, porque va a venir un día malo, y el día malo vale más que tengas palabra de Dios para defenderte, porque si no tienes palabra, te va a ir muy mal. Entonces, eventualmente, las 12 tribus de Israel se multiplican por 400 años, 40 años antes de cumplirse el tiempo. El faraón dice, estos judíos se están multiplicando mucho, estos israelitas se están multiplicando mucho, maten a sus hijos, dejen con vida a las mujeres. Y de ahí sale, en la matanza de los inocentes, sale Moisés. Entonces, fíjense, en realidad fueron 80 años antes. ¿Por qué? Porque Moisés vivió 40 años en el palacio del rey, porque la hija lo adoptó. Entonces, Moisés mata a una persona, se ve descubierto y huye al desierto. Y Moisés estuvo 40 años en el desierto. En el desierto es donde recibimos la humildad.
¿Por qué? Porque en el desierto somos quebrantados. Entonces eventualmente Moisés llegó a ser el hombre más humilde de la tierra. ¿Por qué? Por haber andado 40 años en el desierto. Eventualmente tiene el encuentro con el Señor en la zarza que no se consumía y le dice: voy a sacar a mi pueblo. Ya conocemos la historia. Eventualmente les da las 10 plagas y eventualmente por gracia fueron salvos porque Dios lo había prometido. Entonces ahí está la Pascua. Comen la Pascua, el faraón, o sea Satanás, los deja ir. ¿Para qué? Para que vayan a la tierra prometida, para que adoren a Dios. Entonces fíjense bien. Le dice entonces Jehová, dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Todos somos esclavos del pecado, hermanos, porque todos venimos de Egipto, simbólicamente, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, a Satanás y sus demonios. Después de esto saldrán con gran riqueza. Nuestra riqueza es Jesús. ¿Por qué? Porque comimos la Pascua. Y tú vendrás a tus padres en paz. En el tiempo de que pasó esto se trajeron el oro de los egipcios, con oro. El oro simbólicamente son las personas que están en el mundo, que no conocen a Cristo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjense bien cómo cuadra todo esto. Faltando 80 años, Dios levanta a Moisés, nace Moisés. Faltaban 80 años todavía. La maldad de los amorreos todavía no llegaba al cielo. ¿Cuál era la maldad de los amorreos? Estaban sacrificando a sus hijos a Moloc. ¿Qué está pasando en esta generación? Ya Dios levantó a las personas que estamos peleando contra la oscuridad. Yo las vi, el Señor me las mostró. Ya estamos trabajando en eso para derrotar a Satanás y sus demonios. Fíjense bien, esto está pasando ahorita, ¿ok? La maldad del amorreo todavía no llegaba al cielo, ¿ok? Entonces, eventualmente, hermanos, la maldad llegó. Entonces, cuando se cumplen los 80 años, o sea, cuando se cumplen los 400 años, sale el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para ir a castigar la maldad de los que andan matando sus hijos. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos en una generación donde mucha gente está matando sus hijos. ¿Ok? De muchas formas, no nada más abortándolos. No. De muchas formas están matando a sus hijos. Es Satanás el que está haciendo eso, influenciando en las personas. Esto está pasando, hermanos. Estamos en esa generación ahorita. Entonces fíjense, ¿cuándo pasa esto? Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Las peleas. Eso está en el libro de Apocalipsis, donde está el horno humeando, o sea, es en la venida de Cristo. Ya, o sea, el Espíritu de Cristo ya está obrando, hermanos. Ya está obrando. Pero se está haciendo juicio. Se está llevando el Evangelio a las personas. El que recibe a Cristo y obedece, bueno, somos la iglesia. El que obedece no va a ser avergonzado. El que dice seguir a Cristo, ¿okay?, y no obedece, o sea, no ama, y aquí en el contexto vamos a ver, ¿no ama a quién? A los que tienen los espíritus inmundos, a los que tienen a los alters. Si no los amamos, entonces Dios no... Acuérdense, hay un versículo por ahí que dice: Señor, ábreme. Y Jesús dice: no los conozco. Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Apártense.
malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no amaron. Hay gente ahorita, sobre todo en las iglesias pentecostales, de hecho, hermanos, está por donde quiera. La iglesia no está amando. No está amando. Y como no está amando, entonces están perdiendo la guerra. ¿Por qué? Porque no están amando. Están perdiendo esas batallas. Fíjense, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré a esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los que están matando a sus hijos. Fíjense bien, Dios nos está dando las almas de las personas que están matando a sus hijos, a los que venden a sus hijos a la pornografía, que los cambian por dinero, a los que abortan a sus hijos. Esos son simbólicamente los amorreos, los heteos y todos los feos. Simbólicamente nos está dando Dios a esas personas que están matando a sus hijos. Jesús, Dios quiere que llevemos el mensaje de esperanza, o sea, que llevemos el evangelio para que esas personas dejen de matar a sus hijos, pero no es metiéndolos a la cárcel, no, es predicándoles el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Daniel 2:38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí está hablando de Nabucodonosor. Nabucodonosor es simbólico de Satanás. Nabucodonosor destruyó al pueblo de Israel por desobediente. ¿Ok? Dios entrega al pueblo de Israel, a la iglesia desobediente, a Satanás. A Satanás. ¿Ok? Oseas 2:18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. Acuérdense, Dios ya había hecho un pacto con Moisés. Aquí está hablando del segundo pacto que iba a haber, el que está en Jeremías 31. Y fíjense, ¿quiénes son las bestias? Nosotros somos como bestias porque no tenemos entendimiento. Así nacimos como bestias. Nosotros no nacimos a imagen de Dios, no. Nosotros nacimos como bestias porque no tenemos entendimiento. Somos sordos y somos ciegos. ¿Cómo se nos abren los oídos? ¿Cómo se nos abren los ojos? Con la palabra de Dios, eventualmente por recibir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces aquí hay un pacto. En aquel tiempo haré para ti pacto, el que hizo Jesús en la última cena, con las bestias del campo, con las aves del cielo. Fíjense bien, Dios está haciendo un pacto, hermano. No solamente con la humanidad, también lo está haciendo con aquellas personas, con los ángeles y con los ángeles caídos, que son las aves del cielo. O sea, con los buitres, con las águilas, con las palomas, con todos. Está haciendo un nuevo pacto. Con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Juan dice, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. El que teme aún ha sido perfeccionado en el amor. O sea, todavía no duerme seguro. ¿Por qué? Porque todavía ama las cosas del mundo. Todavía Jesús no es su tesoro. Ya tiene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo va a conducir a toda la verdad. Y toda la verdad es que Jesús sea tu tesoro. Si Jesús no es tu tesoro en el cielo, por ejemplo, le dice uno, maestro bueno, ¿qué debo de hacer? Cumple los mandamientos. Yo los cumplo desde niño. Dice, y Jesús le amó. Te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, porque eres idólatra. Dalo a los pobres y luego ven y sígueme, para que yo sea tu, dice, y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y quién es el tesoro en el cielo? Jesús.
Jesús pidiendo por él, para que tenga paz, para que tenga seguridad. Una persona que ya tiene a Jesús no tiene miedos, no le tiene miedo al futuro. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús. Ya entró en la tierra prometida. Jesús llama a sus apóstoles, los siguen, entran en el mar, en una barca. La barca es el Evangelio. Jesús está con ellos, así como en el tiempo de Noé. Jesús está con ellos, pero está dormido. Y la barca, o el arca, o la barca, vamos a decir, la barca, se empieza a mover en el mar. En el mar. Estos días vienen. Ya comenzó con el coronavirus. Viene la persecución en contra de la iglesia. Muchos cristianos los están metiendo a la cárcel ya en varias partes del mundo. En Latinoamérica va a haber disturbios, vienen en contra de los cristianos, los que aman a Jesús. Es Satanás, hermanos. Entonces, el que no está amando, Jesús no lo va a salvar. ¿Por qué? Porque no está amando. Cuando haga su oración, cuando vengan tras él, Satanás, y diga, Jesús, Señor, ábreme, sálvame. No te conozco. ¿Cómo que no te conozco, Señor? Yo ando expulsando demonios. No te conozco. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no amó, hermanos. Porque no amó. Entonces aquí está el pacto que lo hace con las personas, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Aún con los falsos profetas. Y con los que andan, y con los ancianos que no tienen amor en su corazón. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Mateo 6, 24 al 34. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. No puedes. Ok, ya recibiste el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo viene contigo. ¿Por qué? Porque ya comiste el Evangelio. Ya recibiste el Evangelio. Es gratis. Jesús murió por ti. Ok. El Espíritu Santo te dice, muere. Muere a las cosas del mundo. No andes de orgulloso. Muere. Debes de morir, nacer juntamente con Cristo Jesús y llevar tu cruz. Entonces Dios te conduce a la tierra prometida para pasar por el desierto. El desierto es este mundo donde hay polvo. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuáles van a ser nuestros retos? Lo que ya pasó del pueblo de Israel simbólicamente. Por ejemplo, que Dios les dio a comer el maná. Y la gente dice, otra vez maná, otra vez maná. Entonces dicen, nosotros queremos carnita, queremos cebollas, ajos, así como en Egipto, o sea, las cosas de Egipto, o sea, las cosas del mundo. Una persona que sigue a Cristo, con Cristo, comiendo a Cristo todos los días, es suficiente, o sea, comer el maná es suficiente para entrar en la tierra prometida. Pero ¿qué hace Pablo lo dice en 1 Corintios 10. O sea, no se regresen al mundo. Su tesoro es Jesús. Sigan a Jesús. ¿Para qué? Para que no les pase lo que les pasó a los israelitas que salieron de Egipto, que comieron la Pascua, la cena pascual. ¿Y qué dice? De la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto, incluyendo Moisés. Moisés murió en el desierto. Ahí estaba escrito que Moisés iba a morir en el desierto. ¿Dónde murió Jesús simbólicamente? En el desierto. No porque él haya pecado, sino porque él llevó el pecado de la humanidad. Por eso murió en el desierto. O afuera de la ciudad también, simbólicamente. ¿Quién se le apareció a Jesús? Moisés. Moisés está vivo. Jesús dice, Dios, cuando dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Moisés está vivo,
Abraham está vivo, Isaac está vivo. Dios no es un Dios de muertos, hermanos. Entonces fíjense. Amar las riquezas es amar el mundo. Ahí está la parábola del sembrador. Nosotros recibimos la semilla. La semilla es sembrada. ¿Ok? Cuando viene, ¿y qué dice en la semilla? Dice, hay una semilla que cae junto al camino. O sea, no a través del evangelio. Junto al camino. Viene Satanás y le quita a la persona la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba en el camino, ¿ok? No dio fruto, no entró en la tierra prometida, no tiene paz, no tiene paz. Voy a usar la paz siempre, la paz y el amor. Esa persona no puede amar, no puede tener paz. ¿Por qué? Porque no está en el camino. 2. La palabra de Dios, o sea, la semilla cae entre piedras. En el camino, pero es entre piedras. Estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, no dan fruto. No dan fruto. No entienden que va a venir Ramón o va a venir Caín y te va a atacar. Entonces, en lugar de amarlo a Ramón, lo maldices. Lo maldices, en lugar de amarlo, lo maldices. Entonces, no das fruto. ¿Por qué? Porque todavía no entiendes la palabra. Todavía no tienes entendimiento. 3. Estos son donde la semilla cae en tierra que tiene espinas, que tiene espinos. Estos son las personas que andan preocupados por la vida, o sea, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y no da fruto. No entienden la palabra de Dios todavía, hermanos. Todavía no la entienden. ¿Por qué? Porque aman el dinero, aman las cosas de este mundo. O sea, no quieren que Jesús sea su corazón, sea su tesoro, perdón. Entonces, los de la tierra buena, estos son los que escuchan la palabra de Dios y dan fruto al 30, al 60 o al 100. Dan fruto, o sea, y entienden la palabra de Dios. De los 4, nada más uno entiende la palabra de Dios. ¿Cuándo la entendió? Fíjense bien, aquí está simplificado. Ninguno puede servir a dos señores. Y vamos a ponerle nombre a Dios, a nuestro Padre Dios, o a Satanás. No puede. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes, no puedes. He ahí el mensaje, por ejemplo, los que predican el evangelio de la prosperidad. Dios quiere que tengas mucho dinero, que te compres una casa nueva aquí en Italia y que tengas un avión y que tengas eso. Esos son los falsos profetas. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo es que tanta persona sigue a estas personas? Porque ellos también aman el mundo, porque aman las riquezas, por eso. Y de hecho está el Mateo 24, ahí donde se junta el cadáver muerto, ahí se juntan los buitres, ahí se juntan los demonios. Y donde hay demonios, no hay paz, hermanos. O sea, fíjense bien, Dios les da de comer a los demonios, a los ángeles. Son personas, hermanos, son personas, pero son ángeles. Pero fueron ángeles desobedientes. ¿Ok? Entonces, fíjense en el contexto. Por tanto les digo, por tanto, dice Mateo, lo escribe así, de lo que dice Jesús, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, en la tierra o espiritualmente. Si tú miras a los pajaritos o tú miras afuera de tu casa, Dios les da de comer. Dios les da de comer. Así como les da de comer
a los demonios y a los ángeles. ¿Cuáles son los ángeles? Fíjense bien. Gabriel y Miguel son los ángeles que ven a Dios. Son los que están ahí en el propiciatorio. Está Gabriel y está Miguel en el lugar santísimo. Ahí están. ¿Ok? Entonces, pero una persona que obedeció al Señor y que el Señor lo usó para traer su palabra, vamos a decir Elías. Elías fue un siervo de Dios. Elías está vivo. Elías tiene su ángel. Elías es un ángel. Ok. Está escrito en la palabra de Dios de que antes que viniera el Mesías iba a venir Elías. Entonces los discípulos de Jesús le dicen: Señor, los maestros de la ley dicen que el Mesías no podía venir sin que antes primero viniera Elías. Y Jesús les dijo: Elías ya vino. ¿Cómo que ya vino? Elías ya vino a preparar la venida del Señor. Y entendieron que estaba hablando de Juan Bautista. Fíjense bien. A Juan Bautista le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? No. ¿Eres Elías? No. Yo soy Juan. Yo soy Juan Bautista. Él no les echó mentira. Pero el espíritu que él tenía, el ángel que obraba con Juan Bautista, era Elías. Era Elías. Hay ángeles obedientes y hay ángeles desobedientes. A los ángeles desobedientes, Jesús no los conoce. ¿Quiénes son los ángeles desobedientes? ¿De dónde salieron los ángeles desobedientes? Fíjense bien, fíjense bien. Aquí se los voy a decir. A Lucas, ¿dónde está? Lázaro y el rico. Lucas 16, si más no recuerdo. Sí, Lucas 16. Fíjense bien, hermanos. Aquí está, para que entiendan. Había en el 19, Lucas 16, comenzando del 19, había un hombre rico, vamos a decir que era Ramón, ¿ok? Había un hombre rico, Ramón, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, vamos a ponerle Panchito, ¿ok? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ok. Ramón sabía que tenía que ayudar al pobre, a Lázaro, o sea, a Panchito. ¿Y qué hacía él? Ni siquiera lo miraba. Él nunca se acordó de los pobres. Fíjense bien. Aconteció que murió el mendigo, murió Lázaro, murió Panchito. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Ok? El mendigo, el que nadie lo amó. Nadie lo amó. Él quería ser amado. Nadie lo amó. Murió Panchito, murió Lázaro. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al paraíso. Y murió también Ramón, el rico, el que tenía billetes y nunca compartió con el pobre, y fue sepultado. O sea, se quedó aquí. Se quedó aquí. Fíjense bien. Y en el Hades, ¿en dónde está el Hades? Aquí está el Hades, hermano. El infierno está aquí. El infierno está aquí, el Hades está aquí. Estando en tormentos,
Ahí está, el Hades, el infierno. Y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham. ¿Cómo fue que reconoció a Abraham? Bueno, en la otra vida tú puedes reconocer a todos los profetas y a todos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, Panchito, ahí. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿De cuál agua? El agua de la que habló Jesús a la mujer samaritana. Fíjense, vamos a ponerle Panchita. Panchita, dame agua. ¿Por qué tú, siendo judío, me hablas a mí? Los judíos ni nos quieren. Yo también no los quiero a los judíos. Si supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Dice, ni tienes con qué sacar. No, o sea, no traes nada, no traes vasija, no traes nada para sacar agua aquí del pozo que nos hizo nuestro Padre. Entonces dice, el agua que yo tengo, el que beba de esa agua, no morirá jamás, o no tendrá sed jamás. O sea, va a tener pura felicidad, va a tener paz en su corazón, va a ser feliz en su corazón. Y le dice la mujer samaritana, dame de esa agua, Señor. Y entonces fíjense, aquí está hablando dos cosas. Le está hablando del agua literal que estaba ahí, pero ella andaba buscando la felicidad en los hombres, dice, que era del agua que ella estaba tomando simbólicamente. Panchita, los hombres no te van a dar la felicidad. Siempre vas a tener sed. Te van a hacer la vida de cuadritos. Búscame a mí, sígueme a mí y vas a tener paz. Anda y trae a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Y dice, 5 maridos has tenido. O sea, esa agua que has tomado no te da la felicidad. No te la da. Tú andas buscando la felicidad en los hombres. Y el que tienes no es tu marido. Dice, Señor, ya veo que eres profeta. Dice, un día va a venir el Mesías y nos va a enseñar. Y le dice, yo soy. ¿De cuál agua estaba hablando Jesús? De su Santo Espíritu, hermanos. El de Él, el de Jesús. El ángel de Jehová, el de nuestro Padre Dios. Una cosa es seguir lo que nos dice Gabriel o Miguel, eso es una cosa. O sea, ese espíritu lo recibimos cuando recibimos el Evangelio. Recibimos el Espíritu Santo. Los ángeles están con nosotros. Los ángeles nos conducen a Cristo Jesús, que es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo nos la trae? Hagan de cuenta que le dice a Gabriel, Gabriel, ve y llévales mi paz a aquellos que me buscan. Y lo dice por nombre. Lo dice por nombre. Llévale a Pedrito mi paz. Y recibimos la paz, hermanos. O sea, eso es entrar en la tierra prometida. Pero no sin antes obedecer al mandamiento que nos dio. Es condicional. La salvación es gratis. La salvación es gratis. Entrar a la tierra prometida es condicional. Porque Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Nosotros no podemos entrar a la tierra prometida si no amamos a nuestro prójimo. ¿Okay? Entonces fíjense. Entonces le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Él quería adorar a Jesús y no podía. Es lo mismo que Satanás. Satanás no puede adorar a Dios, no puede. Satanás quiere eso. Yo quiero. No puede, no puede. Él solamente puede comer polvo. Por allá anda Ramón, come de Ramón. ¿Y qué es lo que come Ramón?
lo mete en la pornografía, anda teniendo ahí sexo con todo mundo, anda blasfemando, un asesino, anda abusando de niños, anda... Eso es lo que hace Satanás. Satanás no tiene paz, hermanos. Fíjense, estoy atormentado en esta llama. ¿Cuál es la llama? No poder adorar a Dios. No poder adorar a Dios. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Tú querías dinero, se te dio tu dinero. Te la pachangueaste, anduviste ahí. Dinero, 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 dinero. Bueno, nunca compartiste con los pobres. Nunca. Ya recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro, ¿qué recibió? Males. Pero ahora Lázaro, o sea Panchito, es consolado aquí. Y tú, atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, hay un muro, o hay un túnel, hay un muro. Se puede ver, pero de aquí no se puede ir para allá, ni de allá se puede venir para acá. Pero se puede ver de lejos, se puede ver. Entonces le dijo, fíjense, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué dice eso? Fíjense bien. En una familia, por ejemplo, si yo sigo al Señor y si Jesús es mi tesoro, y yo sigo a Jesús y hago la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que ame a mi prójimo, que honre a Cristo y que ame. Cuando yo honro a Cristo y amo a mi prójimo, estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Mi Padre Dios me bendice a mí, bendice a mi esposa y bendice a mis hijos. Por mi fe. Por mi fe. Y esto solamente lo puedo hacer a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lleva mi conducta a Dios, en vano lo hago. Entonces es necesario tener el Espíritu Santo. Si yo diera todo mi dinero, pero no tengo el testimonio a los pobres, pero no tengo el testimonio de Cristo Jesús, nada soy. Nada soy. Hay youtuberos que dicen, le voy a comprar una casa a esta persona. Eso es bueno, pero si no tienen a Cristo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que la gente habla, mira, Ramón le dio una casa a tal persona. No vamos a condenar que una persona haga buenas obras. Eso es bueno, pero si no tienen a Cristo, no tienen paz. Su recompensa es que la gente hable bien de ellos. La palabra de Dios lo dice. Entonces, fíjense. Aquí dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Ahora, déjenme hacer aquí una pausa. Si mi esposa es bendecida por mi fe y ella decide irse al mundo, se va con Ramón, o mis hijos dicen, mi papá es un desgraciado, no, y empiezan a renegar de mí y se van al mundo y reniegan de mí, entonces ellos se apartan de la bendición. Ellos son los que se apartan. Entonces, ¿cómo es un hijo bendecido? Está en el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Este es el mandamiento. Si tú honras a tu padre, vamos a decir, creyente en Cristo Jesús, si tú lo honras, Dios te va a dar larga vida. Y cuando habla de larga vida, está hablando de estar con nuestro Padre Dios. La vida eterna es conocer a nuestro Padre Dios. Entonces, un hijo es salvo en la familia por la fe de su padre. Y fíjese lo que dice aquí. O de sus hermanos, fíjese bien. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Ahora sí se acordó de sus hermanos. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, ¿por qué se está preocupando por sus hermanos? En realidad se está preocupando por sus hermanos, pero él sabe que sus hermanos
le sirven al Señor, entonces eventualmente él pudiera salir de ahí. Ahora, ¿qué acabamos de leer en el contexto? Los que están allá no pueden pasar para acá. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento era Abraham, a Moisés y a sus profetas tienen. En el Nuevo Testamento, ¿Dios ya no tiene profetas? Claro que sí. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar la iglesia. Los 12 apóstoles ya vinieron. Ok. So ya están 12. Nomás hay 12 apóstoles. Pero Dios todavía tiene profetas. Dios todavía tiene... ¿Cómo se va a llevar el evangelio si no hay evangelistas? ¿Cómo se le va a enseñar a alguien si Dios no puso maestros? Pastores y maestros. Entonces Jesús dijo, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que los desprecia a ustedes, me desprecia a mí. Entonces el trabajo de la persona es discernir a un verdadero enviado de Dios. ¿Cómo los reconocen? Por sus frutos. Pero para conocer los frutos, una persona no va a entender la Biblia sin que primero entienda que no puede servir a dos dioses. La razón de por qué una persona no puede identificar a un falso profeta es porque le encanta el dinero. No quiere seguir a Jesús, prefiere el dinero. Y por eso no tiene entendimiento. Y por eso las iglesias de falsos, de pastores que los están engañando, está lleno de falsos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente quiere dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces fíjense. No, padre Abraham, si alguno fuera de entre los muertos, se arrepentirán. Se arrepintieron cuando Jesús resucitó a Lázaro. Bueno, algunos creyeron, pero otros se fueron de chismosos. Ándale, ¿qué crees? Fíjate que ahí Jesús tenía un palero ahí. Resulta que Lázaro se hizo el muertito y resulta que ya lo resucitó. No creyeron. No creyeron. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se pueden persuadir, aunque se levante uno de entre los muertos. Entonces, fíjense bien, hermanos. Estaba yo, dice, vamos a ir al libro de los Salmos. Ando buscando donde dejé ahí donde está la palabra de Dios en relación. Aunque aquí está. Donde dice 70 veces 7. 70. Lo puse, pero no me lo dio. Veces 7. Fíjense bien. Génesis 4. Vamos a leer Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ya eso te dice mucho. ¿Ok? Labrador de la tierra. Fíjense bien, simbólicamente, Jesús es un pastor. Él es el pastor de los pastores. O Abel es figura de Jesús. ¿Por qué? Pastor de ovejas. Caín, simbólicamente, ¿quién es Caín? Satanás. Labrador de la tierra. ¿Qué hace Satanás? Simbólicamente, fíjense bien. Está la tierra, nosotros somos la tierra. Viene la semilla es la palabra de Dios. En un lugar donde hay piedras, donde hay terrones fuertes, ¿qué pasa? Ahí no se puede sembrar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ser quebrado todo lo que está ahí. ¿Quién hace eso? Satanás hace eso, hermanos. Satanás hace eso.
Satanás hace eso. Está la tierra, oh, aquí hay piedras, aquí hay terrones de tierra y no. Hay que dejar la tierra que esté y hay que quitarle los espinos. Entonces, uno es Satanás, otro es Jesús. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda a Jehová, fíjense bien, Satanás hace ofrendas a Jehová, pero no son aceptas. ¿Cuáles son las ofrendas a Dios? Señor, yo sí cumplo los 10 mandamientos. Hay gente que se condena en eso. ¿De verdad? ¿De verdad los cumple? El único que cumplió la ley fue Jesús. Entonces Satanás ofrece lo de la tierra. ¿Cómo podemos reconocer a Satanás, un hijo de Satanás? Jesús se los dijo a los fariseos. Nuestro padre es Abraham. En la sangre eran descendientes de Abraham. Dice, yo sé que son hijos de Abraham. Pero después le dice, si ustedes, ya hablando simbólicamente, espiritualmente, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes creerían que yo soy, o sea, el Mesías. Y les dice, ustedes son hijos de Satanás. Así les dijo Jesús. Los que pensaban que eran buenos, andaban ahí vestidos, ahí muy altaneros, ¿verdad? ¡Hey, pecador! ¿Por qué no guardas el sábado? A Jesús no le hablaban así porque le tenían miedo que la gente lo fueran a linchar. Pero lo odiaban porque él no guardaba el sábado. Jesús les dice, hipócritas. A ver, está una mujer que la tiene Satanás encorvada por 18 años. Jesús viene y la sana en día sábado. O sea, le dio de beber agua y ya no, que no iba a volver a tener sed jamás. ¿Cuál era su sed? Pues ella quería andar bien, ella quería andar caminando, pero andaba encorvada. Entonces vamos a decir que ella quería cumplir los 10 mandamientos. No podía, nadie pudo cumplir los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos son espirituales. Entonces, los fariseos que no entendían la ley, quisieron cambiar la ley, o sea, porque no la entendían. Daniel profetizó que iban a querer cambiar la ley. Resulta que la gente todavía no entiende la ley hasta la fecha. Pablo dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Jesús cumplió la ley. ¿Qué en la ley no dice que deberían de apedrear a las mujeres adúlteras, mujeres y hombres adúlteros? La ley dice, apedréenlos a los adúlteros. ¿Qué hizo Jesús? Le trajeron una mujer adúltera. Señor, maestro, ¿qué dices? Esta mujer la encontramos en pleno adulterio. Jesús, ¿qué hace? Le arroja la primera piedra. ¿Cómo se la arrojó? Escribió los mandamientos que estaban escritos en Éxodo 28. No adulterarás. Se los escribió con su dedo, el dedo de Dios. Lo escribió, se levanta y dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Jesús ya lo había hecho, se inclina y escribe lo que estaba en la segunda piedra. Jesús le arrojó las 2 piedras. Pero ellos ya traían piedras literalmente para matar a la mujer adúltera. El Espíritu Santo les trae a la memoria sus pecados. Sabían que Jesús era profeta. Sabían que Jesús podía poner ahí, podía delatarlos en relación a sus pecados. Comenzando con los más viejos, con los ancianos, dijeron, vámonos de aquí porque aquí nos van a agarrar pedradas a todos. Y se empezaron a ir, comenzando con los más viejos, porque son los que más influencia tienen. Esa es la serpiente. Y cuando estuvo con la mujer sola, ya le dice, mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le dijo que siguiera pecando. Le dijo, vete y no peques más.
¿Ustedes piensan que esa mujer no tuvo miedo de que la fueran a matar? Tuvo miedo. Pero cuando se encuentra con la misericordia, cuando se encuentra con la paz misma, cuando se encuentra con el verdadero amor, cuando ella tiene el encuentro con Jesús, que es la imagen misma de nuestro Padre Dios, Dios le cambia su corazón. Porque encontró en el amor, encontró el verdadero amor. Nosotros no podemos ganar la guerra espiritual sino con el amor. Tú no puedes combatir el odio, la guerra matando a la gente. No es con pistolas, ni con cañones, ni con armas. Es con el amor de Dios, hermanos. Fíjense bien. Y ahorita con esto voy a terminar la primera parte. Pero no miró con agrado a Caín. Las ofrendas. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Yo hago ofrenda, yo ayuno 3 veces por semana, yo guardo el sábado, yo voy a misa, yo hablo en lengua, yo hago esto y esto. El publicano, que era pecador, que colectaba los taxes para los romanos, a los judíos les cobraba los taxes, o sea, él trabajaba para los romanos, le cobraba los taxes, los impuestos a los judíos. Nadie quería de los judíos, odiaban, no querían a los publicanos. Él, reconociéndose pecador, ni siquiera levantando la cara, decía: Señor, perdóname porque soy un pecador. Y Jesús dice: el que se reconozca, el que se humille, en realidad lo que es, el que se reconozca pecador y venga a la presencia de Dios trayendo una ofrenda, y su ofrenda es su oración pidiendo perdón. Yo les digo que cuando salió del templo, esa persona salió justificada con nuestro Padre Dios. Pero el que viene de presumido, de altanero, que se cree bueno, que se cree que todo lo sabe, que se cree que todo lo conoce, y anda juzgando a su prójimo: Señor, te doy gracias porque no soy como los católicos, que le rezan a la Virgen, le rezan a los santos. Señor, te doy gracias porque no soy como los testigos de Jehová, que no entienden. O Señor, te doy gracias porque no soy como los evangélicos, dicen ciertas denominaciones, pero que están llenos de demonios. O sea, aquí no se trata de justificarnos condenando a otras personas, hermanos. Aquí se trata de reconocer quiénes somos y que nosotros recibimos la gracia de Dios gratuitamente. La salvación viene a través del testimonio de Cristo Jesús. Esa es la justificación. ¿Ahora qué? Ahora tenemos que ser la luz del mundo. ¿Cómo? Amando a nuestro prójimo. Nosotros no podemos amar a nuestro prójimo si nuestro rey, si nuestro tesoro no es Cristo. Si tu tesoro es Ramón o Ramona, o si tu tesoro es querer tener dinero, en realidad tu tesoro es Satanás. Tú no puedes servir a Satanás y puedes servir a Dios al mismo tiempo. Tu tesoro debe de ser Jesús. Cuando Jesús es tu tesoro, entonces Jesús viene a tu corazón y te da paz y te da gozo. Y cuida de ti de las necesidades. No de que que Jesús te va a comprar una casa de $100 millones o de $5 millones. No. Va a cuidar de ti. Con que tengas dónde vivir, con que tengas que comer, eso es cuidar de ti. Y cuida de ti. Y te quita todos los miedos. Entonces, fíjense, aquí es en donde entramos en relación al perdón. Pero no miró con agrado a Caín. Las ofrendas de Caín son todas aquellas personas que quieren ofrecerle a Dios, quererse justificarse con los 10 mandamientos o por las obras. Dice, vayan y lean Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por el testimonio de Cristo Jesús. Pero una vez que sabemos eso, Jesús dice, no peques más. ¿Cómo le hago, Señor, para allá? Honrame. No pienses que eres bueno. Mi Padre Dios es bueno. Él me mandó para que yo diera mi vida por ustedes. Honrame. No me deshonres cuando haces mi sacrificio. Cuando tú empiezas a hablar de los 10 mandamientos, estás invalidando mi sacrificio, Panchito. Me estás robando.
me estás robando, que es lo que dice Romanos 2. Oh, hombre, cualquiera quien quiera, tú que juzgas, me estás robando. O sea, por mi sacrificio me gané todo. Vayan y prediquen a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Es gratis. Fíjense bien. La ofrenda de Caín no es agradable a Dios. La ofrenda, vamos a decir, la ofrenda de la doctrina católica no es agradable a Dios. La ofrenda de la doctrina de los testigos de Jehová no es agradable a Dios. ¿Cuál es la ofrenda agradable a Dios? Reconocerte pecador, reconocer que Jesús murió por ti. Ahí está la salvación. Uno, ahí estás cumpliendo los primeros 4 mandamientos. Descansa en Jesús, entras en el descanso. 2, ama a tu prójimo. No lo condenes, ámalo. Y recuerda que aquellos que quieren guardarse la ley, guardar la ley, justificarse con la ley, o sea, los Caínes vienen contra ti. Entonces, si ya sabemos que los Caínes vienen contra ti, que son los hijos de Satanás, pero que Dios tiene cuidado también de ellos. ¿Cómo que tiene? Bueno, vamos a ver. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Por qué? Porque no aceptó Dios su ofrenda. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, el pecado está a la puerta. Acuérdense de Jesús, dijo, yo soy la puerta. Con todo esto, fíjense, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú en la carne, los Caínes se enseñorean de nosotros. Los carnales se enseñorean de nosotros. A Pablo lo apedrearon, lo azotaron, a Jesús hicieron lo mismo, a todos los apóstoles. A nosotros nos van a azotar, hermanos. Literalmente o simbólicamente. ¿Cuál es el azote? Con la lengua. Nos agarran a latigazos con la lengua. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cómo se mata a un cristiano? Cuando hablas mal de él. Jesús lo dijo. Está escrito ojo por ojo, diente por diente. Está escrito no matarás. Pero yo les digo, cuando te enojas con tu hermano, estás matando. Cuando te enojas con tu hermano y no le quieres hablar a tu hermano, estás matando, eres un asesino. Cuando andas condenando con los 10 mandamientos a las personas, eres un asesino. Entonces dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Fíjense, vayan y vean lo que dice Pablo en Gálatas 1. Maldito el que predique un evangelio diferente. ¿Cómo engañaron a los Gálatas? Con la ley. Ya les estaban haciendo la circuncisión. Oh, Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Ya los engañaron con un evangelio diferente. Nacemos con un evangelio diferente, hermanos. Dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí están los extranjeros, aquí están los errantes. Estas personas nunca tienen paz, hermanos. Ahora, fíjense bien, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero
en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me va a matar, me matará. Y fíjense, Dios tiene cuidado de Caín. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. El que mate a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Fíjense bien, Caín. ¿Quiénes son los Caínes? Los que predican un evangelio diferente, que andan ofreciendo carnalmente su ofrenda. Pero, el que se meta contra Caín, 7 veces será castigado. ¿Cómo castiga Dios? Bueno, aquí dice 7 veces. 7 demonios vienen contra ustedes. 7 demonios vienen contra ustedes. ¿Cuáles demonios? ¿Se acuerdan de Ramón? De Ramón el rico, que nunca compartió con Panchito. Ese es un demonio. Ese es un alter. Por aquí anda el alma de Ramón. Es un ángel caído. Esa persona no puede amar. No puede amar. Es un ángel. El ángel Ramón. Anda por aquí en el Hades. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de No, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Fíjense bien. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí están los negociantes, los que son buenos negociantes. Fíjense bien. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Simbólicamente ahí tienen a Led Zeppelin, a Black Sabbath, todas esas personas que aman la música, que es simbólica. La música es simbólica, pero aquí literalmente está hablando de los que son buenos para cantar y para tocar instrumentos musicales. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce. Aquí está la idolatría. Y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y fíjense bien. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre cuál es el nombre de Dios? Jehová Padre, Abba Padre. Entonces yo voy a parar aquí, vamos a seguir en la segunda parte, porque en la segunda parte vamos a ver cómo Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pedro simbólicamente es Abel. ¿Cuántas veces debe de perdonar a los caínes, o sea, a los fariseos? Señor, ¿hasta 7 veces? Le dice: no, hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Siempre tú debes de perdonar
a todo mundo, incluyendo los caínes. ¿Y quiénes son los caínes? Los que predican un evangelio diferente. ¿Cuántas veces los debes de perdonar? Siempre, siempre. Si no los perdonas, entonces vas a ser castigado. Y está en el libro de Deuteronomio, y en el siguiente estudio vamos a entrar cómo Dios castiga a la humanidad, sobre todo a la iglesia, cuando decide no amar a su prójimo, decide no amar a los caínes. Está en Deuteronomio 28, ya lo leímos, lo vamos a mirar. Por 7 caminos saldrás derrotado. ¿Por qué? Porque no me estás honrando. ¿Cuáles son esos 7 caminos? 7 demonios, 7 alters. ¿Cuántos demonios expulsó Dios de María Magdalena? 7. Entonces vamos a parar aquí y ahorita seguimos con la continuación para poder entender, hermanos, cómo podemos ganar la batalla contra los demonios. La paz de Cristo esté con ustedes.